Vamos a ver el tema ecología. El origen de la ecología se construyó a partir de múltiples ciencias y disciplinas, como vemos en esta diapositiva, según Margalef del año 1977 y Delage de 1993. Acá vemos que la ecología está relacionada con la fisiología, la geología, la bioquímica, constituyendo la ecología química. También se relaciona con el comportamiento, ciencias de la atmósfera, con ecología del comportamiento y con ecología evolutiva, con hidrología genética para terminar siendo la ecología de poblaciones y la ecología de sistemas. ¿Cómo surgió la ecología? Vamos a ver un poco de historia. El pensamiento ecológico existe desde hace mucho tiempo y los principios de la ecología se han desarrollado gradualmente. Se ha relacionado con otras disciplinas biológicas. Uno de los primeros fue Aristóteles y su estudiante Theophraustus. Ambos tenían interés en muchas especies de animales, describiendo interrelaciones entre animales y el entorno ambiental. Haeckel es una ciencia biológica contemporánea. Surge desde hace más de un siglo como resultado del desarrollo de los conocimientos científicos de la naturaleza. Su fundador es el biólogo Ernst Haeckel, quien en 1866 introdujo el término ecology para expresar la relación de los organismos con el medio ambiente. Forbes, en 1877, trabajó con interrelaciones entre organismos y su ambiente. Henry Coles, a principios del siglo XX, fue uno de los fundadores del estudio de la ecología dinámica, con su estudio de la sucesión ecológica, proceso por el cual una comunidad natural se mueve del nivel más simple de la organización a una comunidad más compleja. Huxley, ya en 1871, fue un botánico inglés pionero de la ciencia de la ecología. Estudió las interacciones que delimitan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. Estamos hablando de tercera década del siglo XX. Krebs, que había hecho el ciclo de Krebs para la respiración, en 1985 modifica el concepto anterior de la ecología y dice que es el estudio científico de las interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos. Acá vemos su libro The Ecological Worldview. Odum, en 1997, estudio de la estructura y función de la naturaleza. Él desarrolló gran parte de su trabajo junto con su hermano, y también biólogo, sobre ecología de sistemas. Escribieron un libro sobre ecología de sistemas. Smith y Smith, en 2001, el estudio de la economía de la naturaleza. Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura, su fisiología y del ambiente en que viven. Entonces se puede definir como la ecología el estudio de las relaciones de los organismos con su medio ambiente y con otros organismos. También implica el estudio de cómo los factores abióticos, la energía, la temperatura, la luz y los suelos influyen con los organismos vivos. La ecología incluye el estudio de los individuos que interactúan con los miembros de su propia y con otras especies. La relación del herbívoro con la planta, interrelaciones predador-presa, competencia por los recursos y otro tipo de interacciones influyen en la composición de las poblaciones animales. También estudia la ecología a las poblaciones y características de las mismas como tamaño, densidad, capacidad de carga del medio ambiente y cómo las interacciones entre sus miembros regulan el crecimiento poblacional. Bien, biosfera sería la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Está formada por la atmósfera, que es aire, hidrosfera, que es agua, y la litosfera, que es la Tierra.
El estudio de la vida dentro de la biosfera se puede examinar a diferentes niveles: la ecosfera, la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. Todos forman la biosfera. Es decir, la ecosfera, los seres vivos, la atmósfera, el aire, la hidrósfera, el agua y la litósfera, la roca. La biosfera es una película delgada sobre la superficie del planeta de irregular grosor y densidad. Está afectada por la posición y movimientos de la Tierra en relación con el Sol y por los movimientos del aire y del agua sobre la superficie de la Tierra. Hay diferencias en la superficie de los continentes, tanto en composición como en altitud, que reflejan las diferencias en los distintos biomas, en donde se ubican los distintos vegetales y animales. La mayor proporción de la biosfera consiste en ambientes acuáticos. Estos ambientes acuáticos los podemos clasificar en lóticos, lénticos y del alobios marinos. Conceptos para comprender los problemas ecológicos: crecimiento de la población humana, contaminación y el agotamiento de los recursos. Ecosistemas. Un ecosistema básicamente es un conjunto estable de elementos vivos y no vivos que se influyen mutuamente. Es un sistema autosuficiente en el cual los organismos vivos son un componente junto a los componentes no vivos o abióticos. Todas las interacciones que relacionan los componentes bióticos y abióticos son incluidas dentro del ecosistema. Acá vemos un ecosistema, que es una laguna con lo que está, la vida dentro de la laguna y la vida alrededor, en la ladera, en los lados de la laguna. Y vemos que al agua caen hojas, también cae el sol, luz, lluvia también, se incrementa el agua, materia orgánica que sirve de comida de los peces, excrementos, y que son de manera de fertilizante, todo manteniendo un equilibrio. Los factores abióticos son la lluvia, la evaporación, el viento, la temperatura. Y los factores bióticos son los organismos autótrofos, son aquellos que generan materia orgánica a partir de la energía solar. Heterótrofos son los animales, son aquellos que no pueden generar su propia materia orgánica a partir de inorgánica, sino que a partir de orgánica lo realizan, y los descomponedores, bacterias y hongos, que devuelven al suelo los componentes. La energía fluye a través del ecosistema y no es cíclica. La energía que entra en un ecosistema debe posibilitar la vida de todos los organismos antes de que se pierda como calor. La energía no se pierde, se transforma, en este caso en calor. Los nutrientes y el agua circulan a través del ecosistema y los organismos los neutralizan. Acá vemos el flujo de energía del sol con los organismos autótrofos y luego los herbívoros y los carnívoros, y bien abajo los descomponedores. Los ecosistemas no son completamente cerrados, dependen de la energía del sol, que es fijada por las plantas y transferida a consumidores y descomponedores. Esto es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, un poco más con valores de kilocalorías, cómo se va transmitiendo de uno a otro. Ecosistema, definiciones. En un ecosistema existe el hábitat, que es el lugar físico de un ecosistema, que reúne las condiciones naturales en donde vive una especie, la cual se haya adaptada. Por ejemplo, un acuático terrestre. Ambiente, entorno inmediato del organismo, todo aquello que rodea al organismo. Puede ser un desierto, puede ser hielo, puede ser una laguna, puede ser una montaña, el ambiente. Componente abiótico. Son físicos generalmente: temperatura, humedad, luz, altitud, y también químicos, los nutrientes presentes. Componente biótico son plantas, animales, microorganismos, productores, consumidores y descomponedores. Nicho ecológico es otro concepto importante en ecosistema. Es el modo en que un organismo se relaciona
con los factores bióticos y abióticos de su ambiente. Incluye las condiciones químicas, físicas y biológicas que una especie necesita para vivir y reproducirse en el ecosistema. Vulgarmente, se puede decir o se puede definir como el desempeño del ser vivo en el ecosistema. Nicho fundamental. Dentro de los nichos existe el nicho fundamental. Describe los límites fisiológicos de tolerancia del organismo. Es el nicho ocupado por un organismo en ausencia de interacciones con otros organismos. También está el nicho real, es aquella porción del nicho fundamental que está ocupada. Cada especie ocupa un nicho en la comunidad, es el rol que juega, incluye el tipo de alimento donde vive, donde se reproduce y su relación con otras especies. Vemos acá un árbol y vemos tres pájaros, tres aves que tienen su nicho, uno en la parte baja del árbol, otro en la parte media y otro en la parte alta. Entonces esos nichos no se superponen. Factores limitantes. Cada especie está adaptada a una especie de condiciones. Los organismos se desenvuelven mejor en medios ambientes con condiciones específicas que suplen sus necesidades. Ejemplo, luz, temperatura, agua, etc. Especies y nicho ecológicos. Están las especies generalistas, son las que tienen nichos amplios. Acá vemos los roedores, la mosca. Especies especialistas son las que tienen nichos limitados. Por ejemplo, el oso panda, ¿no?, come solamente bambú. Entonces está limitado su nicho, a donde hay bambú. Entonces, hábitat, el lugar real en que vive un organismo. Nicho, modo en el que el organismo utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas, biológicas a las que responde. Papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades relacionadas, como hemos dicho. Y hay dos nichos. El nicho fundamental, rango total de las condiciones ambientales y recursos bajos, los cuales una especie puede sobrevivir. Y nicho efectivo es la porción de espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota la presencia de competidores. Las especies son generalistas o especialistas, como habíamos visto. Las generalistas son nichos amplios y las especialistas tienen muy estrechos. ¿Cómo se estudia un ecosistema? Por flujos de energía, por ciclos de la materia y por relaciones alimentarias. Vamos primero a los flujos de energía. La energía solar es un conjunto de radiaciones de diferentes longitudes de onda que constituyen el espectro solar. Las radiaciones que atraviesan toda la atmósfera son infrarroja, es percibida como calor, luz visible, es parte del espectro solar, y la radiación ultravioleta es la más energética y dañina para los seres vivos. Acá vemos la luz solar con el espectro, con todas las radiaciones que presenta, y que los organismos fotosintéticos son los capaces de, mediante obtener de esta luz materia inorgánica, realizar su propia materia orgánica, llamada fotosíntesis. Producción primaria bruta, energía total fijada por fotosíntesis por las plantas. ¿Cómo se fija esta energía? Se hace la producción primaria, que conduce a la producción primaria bruta, cantidad total de energía fijada por las plantas, que nos lleva a una producción neta, cantidad de energía que queda después de cubiertas las necesidades respiratorias. ¿Por qué? Porque la planta genera energía, pero también la utiliza para sus otras funciones vitales. Entonces aparece la biomasa, cantidad presente en un momento dado, y es traspasada a los herbívoros o a los descomponedores, se denomina producción secundaria. Ciclo de materia y flujo de energía. El flujo de energía, regla del 10% de energía que pasa de un nivel a otro. Es decir, la producción de energía de los organismos autótrofos, es decir, de las plantas, solamente un 10% pasa a los herbívoros, y de los herbívoros de ese pasa un 10% a los carnívoros, y así hasta llegar al hombre y a los descomponedores.
¿Cómo se estudia un ecosistema? Por ciclos también de la materia. Ya vimos los flujos de energía y ahora vamos a ver los ciclos de la materia. Los ciclos de la materia, acá vemos que las plantas son productores, insectos, y vemos un mamífero que son consumidores, y descomponedores que transforman toda la sustancia orgánica en inorgánica. Y volvemos otra vez el ciclo con la materia, con la energía solar, hacia los organismos productores. Ciclo de los nutrientes. Bien. En todos los ecosistemas existe un movimiento continuo de los materiales. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo al agua, al aire, a los organismos, de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven cerrándose el ciclo al suelo o al agua o al aire. Bueno, tenemos los ciclos del agua, del oxígeno, del nitrógeno, del carbono y del fósforo. Todos dan calor al ambiente y la energía no se pierde, sino se transforma en calor. Acá vemos el dióxido de carbono, ciclo del dióxido de carbono, cómo sale a la atmósfera y vuelve. El ciclo del agua, esto lo tienen visto, que el agua se evapora, forma las nubes, luego llueve o cae, puede caer como nieve, y luego si la nieve se derrite por el sol, puede también atravesar las napas del suelo y hacer un agua subterránea, y otra vez se vuelve por el efecto del sol a evaporar. Ciclo del carbono es una manera de dos maneras, de dióxido de carbono que está en la atmósfera, que se elimina con la respiración, que la toma las plantas de la atmósfera para realizar la fotosíntesis, pero a su vez también vuelcan a la atmósfera con la respiración, también la combustión de fábricas y la descomposición de materia orgánica del suelo. Ciclo del fósforo. El fósforo es esencial, como dice la diapositiva, las moléculas de fósforo son portadoras de energía, como el ATP, y también de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, al igual que otros minerales, es liberado de los tejidos muertos por las actividades de los componedores. Entonces, completamente sedentario, desconocido en la atmósfera y reservorio en rocas y depósitos naturales de fosfato. El ciclo del nitrógeno, bueno, se presenta de varias maneras. Amonificación, degradación de los compuestos orgánicos nitrogenados, amoníaco o amonio. Nitrificación, oxidación del amoníaco y el amonio a nitratos que son incorporados por las plantas. Y asimilación, conversión de nitratos a amonio y su incorporación a compuestos orgánicos. El ciclo del nitrógeno siempre se encuentra en el suelo. Hay una pérdida gaseosa, pero muy poca, que cae con la lluvia. ¿Cómo se estudia un ecosistema? Ya vimos los flujos de energía, vimos los ciclos de la materia, ahora vamos a ver las relaciones alimentarias. La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol, pasa de unos organismos a otros a través de la cadena trófica. Las redes alimentarias, reunión de todas las cadenas tróficas, comienzan en los productores, que captan la energía lumínica con actividad fotosintética y la convierten en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son devoradoras por consumidores primarios, herbívoros, y los herbívoros suelen ser presas generalmente de los carnívoros, que son consumidores secundarios en el ecosistema. Entonces, acá vemos las cadenas alimenticias suelen tener como mucho 4 o 5 eslabones. Las cadenas nunca tienen más de 4 o 5 eslabones. Sí, los niveles tróficos pueden ser complejos, pero la cadena alimentaria no. Acá vemos una cadena alimentaria, una planta, un herbívoro y un carnívoro, mientras que la red alimentaria es compleja, unos van comiéndose a otros. Como la vemos, es más compleja. Acá vemos otra.
red alimentaria. Siempre es más abundante los productores primarios y los autótrofos, más cantidad, y luego vienen insectos, bueno, mamíferos, aves, y por último, acá vemos el lobo ártico como el predador también de predadores. Entonces, la cadena alimentaria, tenemos planta, por ejemplo, una mariposa se alimenta de la planta, consumidor primario, un consumidor secundario, una rana, y un consumidor terciario, la serpiente. No hay más que estos 4 eslabones. Entonces, en cambio, una red de estas cadenas que están interconectadas es más compleja, tiene más eslabones. Bueno, acá tenemos lo que se denominan pirámides ecológicas y tenemos la pirámide de la energía, representa la cantidad de energía almacenada en cada nivel trófico, pirámide de biomasa, la cantidad de biomasa existente en cada nivel trófico y es gramo por metro cuadrado, y la pirámide de números representa el número de individuos de cada nivel. La estructura, en función a la cantidad de organismos, tenemos un ecosistema de pradera graminosa en la que el número de productores primarios gramínea es grande. Y abajo tenemos un bosque templado en el que solo un productor primario, un árbol, puede soportar un número grande de herbívoros. Ven que el dibujo es diferente. Pirámides de biomasa. Masa total de organismos vivientes de una población específica por unidad de área. Acá tenemos dos. Una de una pradera, están los productores, los herbívoros y último los carnívoros, mientras que hablando del plancton marino, tiene otro dibujo, la pirámide de biomasa. Ya vimos ecosistemas, vamos a comenzar con otro término que es comunidades. Son ensambles de poblaciones o grupos de organismos distintos que habitan un ambiente común, que están en interacción recíproca. Comunidad, según Ringelet, en 1976, definió que es un conjunto heterogéneo de organismos vegetales y animales suficientemente estables y permanentes que se encuentra en uno o más hábitats definidos, con una fisonomía propia dada por el tipo morfológico de los organismos dominantes, que se mantiene por su propia reproducción, cuyos componentes son independientes y tienen más estrechas relaciones entre sí que con los organismos de otras agrupaciones, y estrechas relaciones con los factores de su hábitat más que con los extremos. Es una agrupación abierta al ambiente exterior vivo y por lo tanto no es autosuficiente. Posee un dinamismo más o menos lento que lleva a niveles de máxima estabilidad, equilibrio, menos dispendio de energía y mayor diversidad. Entonces, una comunidad relaciona organismos con el ambiente y los hábitats. Los organismos con el ambiente y hábitats son ensambles de poblaciones o grupos de organismos distintos que habitan en un ambiente común y que están en interrelación recíproca. Esta comunidad tenemos organismos autótrofos y heterótrofos. A su vez tiene estructura física, que es el biotopo, y una estructura biológica, todo lo vivo, que es la biocenosis, donde tenemos dominancia, número de ejemplares, mayor biomasa, ocupan el mayor espacio, mayor distribución del flujo de energía, controlan e influyen sobre el resto. Y la biocenosis también tiene diversidad, número de especies, se llama riqueza, es el número de especies, abundancia relativa, equitatividad. También está la zona de zonación y sucesión. Como las condiciones ambientales cambian en el espacio y en el tiempo, estructura dinámica de las comunidades, cambia las estructuras físicas y biológicas a lo largo y ancho del paisaje. Existe una zona de zonación, transiciones graduales y difíciles de definir los límites entre comunidades. Tiene un borde, lugar donde se encuentran dos o más comunidades, y un ecotono, área donde se solapan las dos comunidades. Los cambios a través del tiempo, la estructura de la comunidad, se llama sucesión.
Acá vemos una sucesión, siempre están las especies tempranas, son pastizales, arbustos, y luego empiezan a aparecer las especies tardías que son los árboles. Como dice acá la diapositiva, al ir avanzando la sucesión de comunidad se vuelve más estratificada, permitiendo que ocupen el área más especies de animales. Con el tiempo, los animales característicos de fase más avanzada de la sucesión reemplazan los propios de las primeras fases. Entonces existe una sucesión primaria y una sucesión secundaria, que puede ser perturbada por inundaciones, incendios, talas, cultivo del hombre. Inicia procesos de sucesión, crea diversidad. Con el tiempo, el ecosistema llega a un llamado clímax, que es un punto óptimo de las condiciones del medio, y todo cambio se produce lentamente, posterior al clímax, ¿no? Entonces tenemos una sucesión, vuelvo a repetir, primaria y una sucesión secundaria. Primaria es un terreno donde después por ejemplo, de un incendio, empieza la sucesión primaria, que son pastizales, arbustos, y tenemos la fauna relacionada con estos pastizales. Y la secundaria es aquella que se establece sobre la que ya existe, ¿no? Y bueno, realmente son árboles más grandes, bueno, y hay otra también colonizada por otros animales. Sucesión secundaria, ven, acá la vemos en escalones, posterior a un incendio. Sucesión en laguna, la laguna se va secando, el suelo va subiendo, la materia orgánica, pero luego de abundantes lluvias vuelve otra vez a a formarse otra vez la laguna. Se dice que cuando la laguna tiene mucha materia orgánica y se va secando, es una laguna de tipo eutrófica. Bueno, etapas de la sucesión ecológica tenemos etapas iniciales, etapas finales o cuando alcanza el clímax y etapas intermedias o de maduración. La inicial realmente tenemos los que se denominan estrategas de la R, que son oportunistas. La etapa intermedia sería de maduración y el final es el clímax, donde ya están los de tasa baja reproductiva, los estrategas de la K. Estamos hablando de animales, estrategas animales. Entonces, tenemos los estrategas animales, otra vez, para repetir, los de la R y los de la K. Los de la R tienen muchas crías, crías pequeñas, es rápido el ciclo reproductivo y la maduración es rápida, mientras que los de la K, pocas crías, crías grandes, la maduración es lenta y la reproducción también es lento. Acá tenemos, bueno, en cuanto a las características de competencia, adaptación y selección, los dos tipos de estrategas. Los de la R siempre van a tener poca competencia, mientras que los de la K muy intensa. Los de la R se adaptan a cualquier variación ambiental, los de la K son más, no pueden adaptarse a ciertas condiciones, son más restringidos, y la selección va a favorecer a la de la R por un desarrollo rápido, como habíamos dicho en la anterior, y descendencia numerosa, pequeño tamaño, reproducción rápida, mientras que los de la K, la selección natural favorece un desarrollo lento, madurez retrasada, la reproducción también, capacidad competitiva, eficacia, mayor tamaño y descendencia poco numerosa. Y hay cuidado de los hijos. Acá vemos estrategas de la R y de la K. De la R vemos bacterias, roedores. Acá otros estrategas de la R, los ejemplos. La K, acá está, vemos el elefante, el pingüino, el mono, bueno, que son los que más lentos se reproducen. Muchas especies tienen características de R y también de K, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunas especies de estrella de mar, las larvas son de R, mientras que los adultos son K.
Vamos a ver qué interacciones existen entre las comunidades. Predador-presa, controla la población, remueve enfermos, ya que son cazados los débiles de la población. Predación es la ingestión de organismos vivos, incluyendo plantas por animales, animales por animales. Predación es la digestión de pequeños animales por plantas carnívoras. También eso es predación, sino plantas predadoras. El modo ideal de las interacciones predador-presa, vemos que la curva está en este caso rojo es la presa y intermitente es el depredador. Aumenta la densidad poblacional a medida que aumenta la presa, pero cuando la presa comienza a disminuir su población, el predador también comienza a disminuir. Acá tenemos el ejemplo de Paramecium con Didinium. Acá vemos cuando aumenta la población de Paramecium, va aumentando la de Didinium, que se lo está comiendo Paramecium, pero Paramecium baja su población, baja el de Didinium. En un determinado momento sube Paramecium, sube la de Didinium. Competencia es la interacción entre individuos de la misma especie. Es la competencia intraespecífica. O de especies diferentes es la interespecífica, que utiliza el mismo recurso. Durante muchos años la competencia ha sido invocada como una fuerza primordial en la determinación de la composición y estructura de las comunidades. Otro término es la exclusión competitiva. El principio de exclusión competitiva de Gauss nos llevaría a pensar que solo podría hallarse especies disímiles coexistiendo en las comunidades naturales. Es frecuente encontrar especies ecológicamente similares que viven juntas en la misma comunidad. Pero ¿qué pasa? Acá vemos este pájaro, esta ave, que son varias especies, pero que vemos qué parte del alimento del árbol, insectos, come. Uno de la parte de arriba, otro de la parte de arriba pero superficial, otra parte de arriba cerca del tronco y otra la parte de abajo. Desplazamiento de nichos. Vemos que una especie A va aumentando los recursos y va aumentando, pero en un determinado momento baja y hay un solapamiento de nichos. Siempre es el recurso alimenticio. Competencia en una comunidad natural. Las larvas tienen una amplia área, pero los adultos viven en áreas restringidas. Los límites superiores del área del Balanus ¿se acuerdan qué era? Un artrópodo, está en determinados factores físicos tales como la desecación, está limitado a la desecación. Entonces hay competencia. Principio de exclusión competitiva serían dos especies no pueden el tiempo indefinido ocupar el mismo nicho al mismo tiempo. El uso compartido de recursos disminuye la competencia entre las especies. La repartición de recursos conduce a la especialización del nicho y no a una mejor superposición de nicho entre las especies. Y el desplazamiento de caracteres, que también son parte de la competencia entre poblaciones, las características tienden a ser más divergentes cuando las poblaciones pertenecen a la misma comunidad que cuando están aisladas. Competencia y la repartición de recursos puede conducir al desplazamiento de caracteres. Simbiosis, vamos a ver el término, simbiosis. Es una asociación íntima a largo plazo, entre organismos de dos especies diferentes. Las relaciones simbióticas prolongadas pueden dar como resultado cambios evolutivos profundos en los organismos que intervienen. Se considera generalmente que existen tres tipos de relaciones: comensalismo, mutualismo y parasitismo. Acá vemos el comensalismo, vemos unos peces, una rémora que comen ectoparásitos o limpian la piel del tiburón. Entonces, para el comensal, para la rémora es positivo, pero para el hospedador, en el caso del tiburón, no hace, es neutro. Mutualismo, acá vemos un ave que come los restos de carne en los dientes del cocodrilo, y el hipopótamo, aves que comen los ectoparásitos del hipopótamo. Tanto en el mutualismo, tanto el comensal como el hospedador son positivos para los dos. Parasitismo. En este caso, el parásito toma
productos del metabolismo, puede ser sangre, puede ser del intestino, del hospedador. Entonces es positivo, benéfico para el parásito, pero negativo o dañino para el hospedador, esta relación. Bueno, acá vemos parásitos de perro, puede ser ectoparásitos o endoparásitos. Vamos al otro término, ya vimos ecosistemas, comunidades, vamos a ver poblaciones. Grupo de individuos de la misma especie interfértiles que comparten un territorio común. Esa sería la definición de población. Y tienen propiedades las poblaciones, patrones de crecimiento, de mortalidad, estructura de edades, densidad y distribución espacial. Estas propiedades sería el modo de estudiar a las poblaciones. Crecimiento, la tasa de crecimiento de una población, de crecimiento, el número de individuos a través del tiempo. Y tenemos un crecimiento exponencial de poblaciones muy pequeñas con recursos abundantes. Esto sería lo ideal. Crecimiento logístico toma en cuenta la capacidad de carga y describe uno de los patrones de crecimientos más simple observado en la naturaleza. Sería lo más natural, normal, lo que ocurre en la naturaleza. Vamos a ver lo que es la capacidad de carga. Es el nivel de población que puede soportar un medio ambiente dado, sin sufrir un impacto negativo significativo. Es el punto en que ambas tasas, la natalidad y la mortalidad, se igualan y la población se mantiene en equilibrio. Patrones de mortalidad. Los patrones de mortalidad son la cantidad que muere a diferentes edades en un tiempo determinado. Estructura etaria de la población. Se refiere a la proporción de individuos de edades diferentes, ¿no? La estructura de edad es un factor importante para predecir el crecimiento. Si vemos muchos viejos de una población y pocos jóvenes, esta población va a crecer poco. Entonces, en una población tenemos 3 pirámides, la joven, la estabilizada y en declinación. Vemos que el dibujo, el perfil de estas pirámides son diferentes. Densidad poblacional es el número de individuos por unidad de área o de volumen. La densidad es entre un espacio determinado y el número de organismos que lo habitan, sería la densidad poblacional, la cual se obtiene dividiendo el número de organismos de un lugar entre el número de kilómetros cuadrados que mide el territorio. Acá vemos en la diapositiva está la fórmula para hallar la densidad poblacional y ejemplos de densidad poblacional en humano. Vemos que en China, en la India y en España, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrado hay? La distribución espacial de las poblaciones son al azar, donde la probabilidad de encontrar un individuo en un área determinada, marcada, es la misma, agregada, donde el individuo ya está en pequeños conjuntos, y uniforme, que ya esto sería de plantas, ya plantas plantadas, árboles, donde es equidistante un organismo de